Hola estimados oyentes, bienvenidos una vez más a su canal, a Manuel Portillo TV. Gracias por siempre estar pendiente de nuestros videos, gracias a todos los que nos dan su apoyo con sus comentarios, su like en nuestros videos y suscribiéndose a nuestro canal. Y a los que todavía no se han suscrito, dele a ese botón, que no se le olvide, el botón rojo que dice suscribirse, dele a ese botón, active la campanita de notificaciones para que YouTube le alerte cada vez que traigamos un nuevo video que sea publicado aquí en nuestro canal. Así que quédese con nosotros porque en seguimiento al video anterior donde hablábamos sobre esa escucha que va a hacer la Corte Suprema para reevaluar si es válida la petición de la administración del presidente Biden de poder cancelar los protocolos de protección al migrante o MPP, en medio de todo ese proceso judicial que lleva ya bastantes meses y que todavía no ha dado una resolución definitiva. Si no ha visto ese video, al final de este video le va a quedar la tarjetita para que vaya a verlo y que entienda el por qué en este video le queremos explicar en qué consisten esos protocolos de protección al migrante. Aquí en este video te queremos explicar cuáles son las claves de este MPP o protocolo de protección al migrante explicada por la patrulla fronteriza. Así que por favor no se desconecte, es información que puede ser de utilidad. Así que quédese con nosotros hasta el final de este video y vamos con la intro. Y bien, como te decíamos, te vamos a explicar las claves explicadas por la misma patrulla fronteriza del MPP o Protocolos de Protección al Migrante. Para empezar, te queremos decir a quién afectan estos protocolos. La patrulla fronteriza explica que los MPP aplican a todos los extranjeros que ingresan a Estados Unidos sin autorización o con documentación no adecuada. Estas personas son colocadas en procedimientos de inmigración, entre paréntesis deportación, digamos, y si son puestos en los MPP, son devueltos a México hasta que concluyan esos procedimientos migratorios y hasta que se celebre una audiencia frente a un tribunal de inmigración que dé un dictamen, ya sea a favor de brindar el asilo o en contra de brindarlo. ¿Qué pasa si una persona es puesta bajo los MPP? Los protocolos indican que el inmigrante, al ser inscrito, recibirá un paquete con información sobre recursos legales y podrá utilizar los teléfonos y videoconferencias para llamar y consultar con su representante legal antes de ser devuelto a México. ¿Qué pasa si el inmigrante tiene un miedo creíble de volver a México? Si el extranjero detenido por las autoridades en la frontera tiene temor de regresar a México, debe de declarar este temor a cualquier funcionario estadounidense mientras esté aún en territorio estadounidense. La declaración de temor o miedo debe de hacerla en cualquier momento durante el procedimiento judicial o durante el procesamiento inicial o más adelante durante las audiencias judiciales. Este reglamento indica que si se tiene claro temor de regresar a México, el gobierno estadounidense le coordinará una entrevista con un oficial de asilo. Y en esta entrevista al inmigrante se le va a brindar la oportunidad de explicar en detalle por qué tiene miedo de regresar a México y por qué no es posible esperar hasta su próxima audiencia en México. Aquí hay un punto importante y es que hay un plazo de 24 horas en los que si el extranjero declara temor de regresar a México, un miedo creíble y razonable antes de su entrevista con un oficial de asilo del Servicio de Inmigración, va a tener 24 horas para consultar con un representante legal que usted escoja, ya sea por teléfono o por videoconferencia, según explican las autoridades de la patrulla fronteriza. Al final de ese periodo de 24 horas, usted tendrá una entrevista con un oficial de asilo durante la cual podrá pedir que su representante legal participe por teléfono si es que está disponible. Si el oficial de asilo determina que hay una posibilidad razonable de que usted sufra persecución en México debido a su raza, a su religión, a su nacionalidad o a su pertenencia a un determinado grupo social u opinión política,
o que exista riesgo de ser torturado en México, usted no va a ser regresado a México y será retirado de los MPP y va a poder permanecer en Estados Unidos a la espera de que sus procedimientos de inmigración se lleven a cabo y de poder tener esa audiencia ante un tribunal de inmigración. ¿Qué pasa si el oficial de asilo dictamina o determina que no existe posibilidad razonable de que usted sufra persecución en México debido a cualquiera de esas razones? Religión, raza, nacionalidad, pertenencia a un grupo social u opinión política. Entonces usted va a poder ser regresado a México bajo los MPP. La patrulla fronteriza señala que las personas que sean regresadas a México van a estar autorizadas a ingresar a los Estados Unidos para asistir a las audiencias en Corte de Inmigración. Los protocolos también detallan que el extranjero va a recibir documentación que explica cuándo y dónde debe de llegar para las audiencias de Corte de Inmigración. Además, al inmigrante se le va a proporcionar transporte seguro entre las ubicaciones específicas en México y Estados Unidos para que pueda asistir a estas audiencias jurídicas. Se aclara siempre que debe de anticipar que van a ser varias audiencias ante la Corte de Inmigración antes de que se finalicen sus procedimientos. Y hasta que finalicen sus procedimientos, usted va a permanecer en México y viajará de ida y vuelta a Estados Unidos para cada audiencia ante la Corte de Inmigración. Un punto importante a resaltar sobre los procedimientos de protección al inmigrante son los cuidados médicos. Y es que mientras el inmigrante está bajo custodia del gobierno de Estados Unidos y antes de ser regresado a México, el reglamento indica que usted va a ser sujeto a una evaluación médica y que cualquier persona mayor de 5 años va a recibir una vacuna contra el COVID-19. Para poder volver a ingresar a Estados Unidos se va a requerir que muestre un comprobante de vacunación contra el COVID-19. La patrulla fronteriza recomienda y sugiere que se vacune antes de regresar a México para que pueda volver a ingresar a Estados Unidos el día de su audiencia ante la Corte. También va a ser requerido demostrar que ha recibido una prueba negativa de COVID al menos 72 horas antes de su cita en la Corte. ¿Qué recursos legales se le ofrecen a un inmigrante que está bajo los protocolos de protección al migrante? La patrulla fronteriza explica que un funcionario del gobierno le proporcionará un paquete de recursos legales antes de que usted sea regresado a México. Un documento que es particularmente importante es la notificación de comparecencia o NTA, la cual incluye la hora y la localización de su audiencia inicial ante un juez de inmigración. Es muy importante hacer una copia de la NTA o anotar la información clave y no perderla, según advierte la patrulla fronteriza. La regla indica que utilizando su número de extranjero, el número de 9 dígitos que comienza con una letra A en la esquina superior derecha de la NTA, puede obtener información actualizada sobre su caso llamando gratis al Departamento de Justicia al número 1-800-898-7180 o a través del Internet. ¿Qué documentos adicionales le van a entregar? Los extranjeros bajo los MPP reciben también información sobre sus derechos y responsabilidades, donde se recalca la importancia de asistir a tiempo a las audiencias judiciales. Hay otro documento para asegurar que la Corte de Inmigración tenga su dirección actualizada y sepa a dónde enviarle correspondencia oficial de la Corte por correo. A su vez, se explica que debe de llenar el formulario EOIR 33 y registrarlo con la Corte de Inmigración cada vez que cambie de dirección o de teléfono, aun si ese cambio es temporal. Otro documento proporcionado es una solicitud de asilo y retención de deportación, que es el formulario I-589 del USCIS, para que usted solicite asilo u otra protección contra la deportación ante un juez. Este formulario debe de completarse en su totalidad y lo debe de tener cuando vaya a la Corte de Inmigración. Un documento final le brinda la información sobre albergues, servicios y recursos en la ciudad mexicana a la que será regresado a esperar la resolución de su caso de asilo en la Corte de Inmigración de Estados Unidos. La patrulla fronteriza también puntualiza que una vez usted esté en México, es su responsabilidad llegar a la fecha, hora y lugar indicado en el NTA
para poder comparecer. A su vez, habrá transporte desde lugares específicos en México hasta el puerto de entrada designado para asistir a su audiencia de inmigración. Desde el puerto de entrada en el gobierno de los Estados Unidos lo van a ayudar a llegar a su audiencia en la corte. Cuando llegue al puerto de entrada designado para su audiencia, debe de traer todos sus documentos judiciales y cualquier identificación disponible emitida por el gobierno y o documentos de viaje. También se advierte que todos los hijos menores u otros miembros de la familia que llegaron con usted a Estados Unidos y recibieron una audiencia en la corte para la misma fecha y hora, deben acompañarlo. ¿Qué pasa si alguien abandona el caso? El gobierno de Estados Unidos advierte que si regresa a su país de origen o regulariza su estado migratorio en México y no tiene la intención de continuar con su caso de asilo, debe de notificarlo al juez de inmigración. Si no está presente en una de las audiencias y la ausencia no está justificada, el juez de inmigración puede ordenar su expulsión o deportación en ausencia y no se le va a permitir ingresar legalmente a Estados Unidos en un futuro. También agrega la patrulla fronteriza que también es posible que no sea elegible para una visa u otra vía legal para vivir en Estados Unidos. Por su parte, si siente que sus derechos han sido violados o ha habido mala conducta por parte de un funcionario del gobierno de Estados Unidos, usted puede presentar una queja ante la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles del DHS o a la Oficina del Inspector General del DHS. Así que hemos querido explicar esto porque posterior al video anterior nos han contactado para hacernos preguntas sobre en qué consisten estos protocolos MPP. Y los queríamos aclarar porque sabemos que no toda la gente sabe cuáles son los procedimientos a los que se somete toda esta gente que entra solicitando asilo a Estados Unidos y es de vuelta a México a esperar una resolución de sus procesos de inmigración ante un tribunal en Estados Unidos. Así que esperamos que esta información les sea de utilidad. Si usted conoce a alguien que esté en esta situación, por favor, envíele este video, compártale el URL de este video para que esta persona pueda escuchar nuestro video e informarse sobre en qué consisten estos protocolos de protección al migrante y de qué manera él debe de prepararse para poder asistir ante el Tribunal de Inmigración para una resolución de su caso. Así que, de nuevo, gracias por sintonizarnos, gracias por estar pendiente de todos los contenidos que traemos al canal y vamos a continuar trayendo más y más información. No vamos a parar porque nuestro compromiso es ayudar a que usted se mantenga informado. Así que, si no se ha suscrito, dele al botón de suscribir, active la campanita de notificaciones que no cuesta nada y nos ayuda muchísimo a que este canal siga creciendo día con día gracias a cada uno de ustedes. Así que esperamos de nuevo que les haya gustado el video, gracias si llegaron hasta el final y nos vemos en el próximo video con más información relevante. Gracias por su sintonía y hasta la próxima. Adiós.